Muy buenos días a todos. Ya vamos a comenzar. Quiero agradecer la participación de todos ustedes. Mi nombre es Vanessa Murillo y formo parte del equipo de coordinación de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. A nombre del director del Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida, el señor David Achuarena, quisiera darles la bienvenida en este segundo webinario que estamos organizando en cooperación con la Municipalidad de Medellín, en el que exploramos la enseñanza en familia e intergeneracional en comunidades del aprendizaje. Durante este webinar escucharemos más de los expertos, así que como de los representantes de las ciudades colombianas que forman parte de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. Se une nuevamente a la serie de webinarios que el Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo largo de la vida ha venido organizando para compartir las respuestas de las ciudades al COVID-19. De esta serie, el webinar de clausura, exclusivamente organizado por nuestro instituto, tendrá lugar mañana, con el tema de los derechos humanos y civiles, en cual presentarán nuestra directora adjunta de Educación de la UNESCO, así como representantes de ONU Habitat, Ucrania, Grecia y Argentina. Una de las experiencias que se comparten con más frecuencia en estos tiempos es el hecho de que cada vez hay más expectativas de que los adultos, los padres y otros guardianes en las familias asuman un papel activo en el apoyo y la supervisión del aprendizaje de los niños y jóvenes en el hogar. Esto da lugar a un desplazamiento parcial de la responsabilidad de las escuelas y los maestros hacia los miembros de la familia. Tradicionalmente, y antes de comenzar la crisis del COVID-19, son sobre todo las mujeres adultas las que prestan apoyo a la escolarización de los niños, así como al aprendizaje general en el hogar. En el contexto y la situación actual, se sostiene que la carga del trabajo de las mujeres en particular se ha duplicado o triplicado, especialmente en las familias en que las madres también trabajan a distancia. Además, la suposición de que los padres podrían funcionar como guía y facilitadores del aprendizaje de sus hijos puede ser una realidad inverosímil. Sabemos que se estima que unos 750 millones de jóvenes y adultos en todo el mundo no tienen conocimientos básicos de alfabetización, y esto anterior al COVID-19. Por lo tanto, esta suposición podría ser engañosa, y se espera que estos adultos asuman la responsabilidad de las escuelas y los maestros, proporcionando apoyo instructivo al aprendizaje de sus hijos. También sabemos que, junto con estas dificultades preexistentes de los padres que no saben leer ni escribir, los niños y jóvenes de familias de bajos ingresos dan cada vez menos prioridad al aprendizaje y la educación, ya que se enfrentan a las verdaderas dificultades económicas que resultan de las medidas de cierre. Muchos expertos han señalado las tendencias pasadas de estas familias a retirar a sus hijos de la escuela y la educación, ya que esperan que los niños apoyan los ingresos familiares o el cuidado de los niños durante o después de crisis similares. Es por eso por lo que brindan apoyo específico, por lo que brindar apoyo específico a esas familias debería convertirse en una alta prioridad para muchos gobiernos, para que los niños y los jóvenes, y específicamente las niñas, no se vean privados y privadas de sus oportunidades de aprendizaje. Inesperadamente, en medio de estas experiencias, el papel y la importancia de la educación no formal y el aprendizaje informal pasaron de los márgenes del discurso de la política educativa al centro de los debates y las soluciones actuales. El mundo parece estar redescubriendo la importancia de los enfoques de aprendizaje comunitario, intergeneracional y en familia como complemento de las soluciones de alta o baja tecnología para la educación y la escolarización, cuando casi un tercio de la población mundial, incluidas muchas familias, se encuentran confinadas en sus hogares, y se espera que apoyen el aprendizaje de los niños y los jóvenes. Será interesante aprender de los conocimientos de los expertos y de los representantes de las ciudades sobre la forma en que estos procesos de aprendizaje familiar y comunitario han sido y están siendo practicados en el contexto actual. Para terminar, quisiéramos subrayar que el aprendizaje familiar e intergeneracional
no debería de ser una solución a la escolarización en la crisis educativa creada por COVID-19, sino que debería considerarse como un instrumento y un enfoque importante para empoderar a los individuos dentro de las familias y a las comunidades y fortalecer el aprendizaje individual desarrollándolo en comunidades. En el contexto de la crisis actual, las prácticas de aprendizaje intergeneracional y comunitario ofrecen la posibilidad de compartir las experiencias con otros, en familias, comunidades, barrios y ciudades, fortaleciendo la educación continua tanto de los niños como de los adultos mediante la organización de un aprendizaje estructurado e informal entre todos los miembros de la familia. Sin ahondar más en el tema, quisiera excusar a Iván Gómez, que no nos podrá acompañar hoy en día, y le cedo la palabra a nuestro moderador, Gianni Rosso, director del Vivero del Software, para que comencemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias a todos. Muy buenos días para todos y pues bienvenidos a este segundo webinar que hacemos con el apoyo, por supuesto, de la UNESCO y pues qué más motivo pues como de bienvenida y de celebración que tener las 4 ciudades del aprendizaje hoy en nuestro panel. Un panel de lujo además. Nos está acompañando Natalie Mejía Navarro. La maestra es coordinadora de gestión del conocimiento de la Fundación Carulla, licenciada en educación infantil de la Universidad Pedagógica Nacional, cuenta con 10 años de experiencia en el trabajo con primera infancia y se ha desempeñado como maestra de primera infancia y coordinadora de varios centros educativos privados y también es asesora y consultora de varias instituciones de educación superior. Nos acompaña también el doctor Juan Manuel Restrepo, es el responsable de educación, del programa de educación en Confama, que es la caja de compensación familiar en Antioquia, una de nuestras cajas de compensación aquí en el departamento. Él es PhD en Administración Pública de la Universidad de Hong Kong, tiene una maestría en Gobernanza de la Gran Metrópolis de Sciences Po en Francia y una maestría en Administración de la Neonema Business School. También nos acompaña el secretario de Educación de Manizales, el doctor William Rodríguez. Ya habíamos tenido la posibilidad de compartir con él en una primera webinar. El secretario de Educación de Manizales, el doctor Francisco Arturo Vallejo, perdón, es administrador de empresas, magíster en educación y PhD en educación y tiene experiencia como rector de instituciones educativas desde el año 2005 en la ciudad de Manizales. Y el doctor William Rodríguez, secretario de Educación de la ciudad de Cali, otra de nuestras ciudades del aprendizaje en el país. Él es licenciado en Biología y Química, magíster en Educación, doctor en Educación con énfasis en Historia de la Educación y la Pedagogía, y tiene una experiencia de alrededor de 28 años en el sector público y privado, en docencia universitaria e investigación en trabajo de campo con comunidades. Así pues que tenemos un panel de lujo hoy, tenemos estos hora 20 minutos para compartir las experiencias tanto de estas ciudades como de la experiencia particular de cada una de las personas y de nuestros panelistas invitados, a los cuales pues vamos a saludar y a introducir pues como dentro de lo que nos corresponde hoy, que es la enseñanza en familia e intergeneracional en comunidades de aprendizaje. Un tema absolutamente pertinente para el contexto que estamos viviendo en este momento. Me voy a permitir saludar entonces inicialmente a la maestra Natalie Mejía. Natalie, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos. Me complace mucho este espacio. Mil gracias por la invitación, mil gracias a la UNESCO, mil gracias a la Alcaldía de Medellín también por este. En nombre de todo el equipo de IO2, nos complace mucho estar participando de este espacio y es porque además nos permite traer la voz de las niñas en este momento tan importante que nos converge a todos y nos lleva a repensar todos los procesos frente a la educación, en mi caso particular, frente a la educación de los niños y las niñas. Muchas gracias, Gianni. Gracias a ti, Natalie. Por supuesto, niñas, niños,
los jóvenes y los padres de familia, muy importante, que son quienes están incluso por una razón muy particular que ya todos sabemos, están en un proceso también, en cierta manera, de reeducación, y eso lo vamos a, o de reconversión incluso, y eso lo vamos a mirar también más adelante en el desarrollo de este diálogo. Nos acompaña también el doctor Juan Manuel Restrepo, desde Confama. Juan Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, muchas gracias por esta invitación. Creo que es una conversación muy pertinente y necesaria en este momento que vivimos lleno de retos, pero yo creo que también de oportunidades para reimaginar la educación y repensar lo que hemos hecho y acompañar muchas familias que hoy están en casa aprendiendo a educar a sus hijos y creo que es una oportunidad muy interesante. Gracias a todos por la invitación. Muchas gracias a ti, Juan Manuel. Y le saludamos también al doctor Francisco Arturo Vallejo, el secretario de Educación de la ciudad de Manizales. Doctor Vallejo, buenos días. No está conectado todavía el doctor Francisco Arturo Vallejo. Bueno, perfecto. Yo creo que podemos, mientras el doctor va, si me dicen aquí que se le cayó la comunicación, vamos a tener también como invitado, como les decía al inicio, al doctor William Rodríguez Sánchez, que es el secretario de Educación de la ciudad de Cali. Podemos ir empezando con la maestra y con Juan Manuel respecto a estos temas que nos convocan hoy principalmente en esta segunda webinar que hacemos a través de la UNESCO. Y uno de esos temas es justamente algo que mencionaba la maestra al inicio, y es tener en cuenta sobre todo ese acompañamiento de niñas y niños, por supuesto que jóvenes también, pero sobre todo las niñas y los niños que están en una etapa de cambios, obviamente importantes, biológicos y también en el respecto a la interacción social, que es tan importante en esas edades tempranas y que quisiéramos conocer, Natalie, cómo desde tu visión, desde tu experiencia, cómo se ha manejado y cómo lo vislumbras hacia futuro. ¿Cómo ves este momento que se está viviendo y cómo crees que se puede mejorar ahora y qué resultados puede tener hacia un futuro cercano o mediano? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Realmente, como lo mencionaba ahorita, aunque ha sido un momento muy retador para todos en términos de comprender cómo seguir promoviendo las interacciones de los niños junto con los otros niños, y entre las familias, realmente ha sido un momento que nos ha llevado a repensarnos pedagógicamente y a proponer nuevas experiencias, entendiendo sobre todo cómo desde la casa podemos seguir construyendo el aprendizaje de los niños. Entender cómo hoy la sala, la cocina, el baño, nuestra habitación también son escenarios de aprendizaje, también son espacios a partir de los cuales los niños pueden construir un montón de experiencias, exploraciones que aporten también en el desarrollo de los niños. Creo que de cara al futuro nosotros no vamos a volver a ser iguales. Este momento nos lleva a que a futuro seguramente ya tengamos nuevas herramientas para llegar a las comunidades de una manera distinta, para entender a los niños de una manera distinta y utilizar, por supuesto, unas herramientas distintas a las que veníamos acostumbrados a manejar desde la educación tradicional, porque hoy esto nos movió, nos sacó de nuestra zona de confort y nos lleva a todos a pensar cómo construir un momento diferente de cara a la educación para los niños. Aquí hay un tema que quizás lo habíamos manejado o tocado en algún momento a través de, digamos, de la experiencia académica y también, pues, por supuesto, de la experiencia de estar en lo público y en el mundo de la educación pública y privada, por supuesto. Y es ese tema de las brechas. Ese tema de las brechas yo creo que nos está retando, pero también es una oportunidad, Juan Manuel, como lo manifestabas ahora en tu presentación, para involucrar no solo ya al estudiante y que quede como un ente aislado, sino que sean ya las familias, incluso principalmente no solo los cuidadores ya, sino los padres de familia.
¿Tú cómo ves el tema de las brechas en este momento que pues partimos necesariamente que no es solo una, no es solo la brecha tecnológica, ¿cierto? Hay otro tipo de brechas que se tienen que ir cerrando y pues en el transcurso del diálogo lo vamos a ir, digamos, tocando, pero quisiera saber cuál es la impresión, Juan Manuel, que tienes al respecto. Sí, yo creo, pues sí, muy conectado con lo que dice Natalie, que veníamos no solo por la contingencia y lo que está pasando, con unos retos muy claros desde el punto de vista de la educación, desde la mirada educativa, cómo nuestros espacios realmente estaban inspirando ese propósito y potencial de cada individuo. Y yo creo que un poco lo que sucedió es que esta contingencia de que un día a otro literalmente nos dijeron todos los niños para casa, todos los estudiantes tienen que irse para casa, nos sacudió, yo creo que como actores participantes de educación, y yo siento que ese sacudón tiene como distintas brechas. Si uno se pone a ver luego de esto que todo el mundo dijo, no, nos tenemos que ir a lo digital y lo virtual, yo creo que la primera brecha que empezamos a observar muchas instituciones es la brecha tecnológica. No solo en regiones apartadas, que con Fama nosotros trabajamos en regiones, sino en el mismo Valle de Aburrá o en la misma ciudad de Medellín, encontramos muchos hogares, muchas casas, muchas familias, por ejemplo, de la primera infancia, que nosotros tenemos más de 8.000 niños que no tenían conectividad, no tenían un computador, no tenían, no tenían internet, entendiendo que nosotros vemos esos años de la vida, esos primeros años de la vida, donde nosotros insinuamos más el arte, el movimiento, la creatividad, el juego y las dinámicas alrededor del cuerpo. El computador y los sistemas está lejano en esas edades de nuestro modelo educativo, pero digamos lo que hicimos ante la contingencia fue también como reaccionar, irnos al único mundo que teníamos presente, que era el mundo digital, y empezamos a ver como esas brechas tecnológicas. Hicimos una encuesta con las familias, llamando para ver quiénes tenían equipos, conectividad, y empezar a cerrar las brechas, porque si no tenemos hoy un computador o un celular, no hay unos canales tan fáciles y directos de llevar procesos de aprendizaje educativos. Ese fue como el primer reto, y que creo que hay unas brechas todavía muy grandes por resolver en términos de equipo y conectividad. El segundo reto es que en esta primera infancia la conexión y la interacción en el espacio físico era algo esencial de nuestro modelo educativo. Y un profesor y un niño pues de estas edades no se va a sentar a un computador a recibir un proceso de aprendizaje. Entonces yo creo que eso también rompió de cierta forma lo que teníamos, y teníamos que buscar una forma creativa de desarrollar. Entonces nosotros, tanto en primera infancia como en colegios con Fama, desarrollamos una estrategia de llevar contenidos interactivos de proyectos en casa, donde hay un actor fundamental que es parte de esta conversación, que son las familias. Las familias, yo creo que históricamente la escuela como tal no es el único proceso educativo, sino que tenemos un contexto, una sociedad, tenemos el territorio, y en todos estos espacios donde los niños y los jóvenes interactúan, están educándose. Lo que pasó es que la escuela de cierta forma se fue a casa, y los padres de familia, yo creo que muchas familias quedaron con un rol que de pronto no tenían tan presente y de pronto tan vigente, y nosotros lo que empezamos a hacer es, tenemos que crear una escuela de formación de los padres, cómo los padres pueden educar en casa. Y lo que hemos hecho en la primera infancia es hacer más conversaciones con los padres, que entiendan cuáles son esos procesos claves de la vida, por qué es importante así estemos en espacios confinados o pequeños sin poder salir, de la importancia de que el cuerpo y el movimiento sean esencial. Como decía Natalie, la casa se puede volver un espacio para la imaginación, y tenemos nuestro cerebro que es el motor más grande de imaginación que podemos tener. Entonces, ¿cómo incentivamos a través de la lectura, los cuentos, la interacción, la conversación, el juego, la imaginación y el descubrimiento en casa, esos espacios que vivíamos en nuestros lugares presenciales? Y también una cosa que empezamos a conectar es también alrededor de la naturaleza. Entonces empezamos a hacer cursos y formaciones alrededor de compostaje, jardinería, para que en su propia casa los niños jugaran. También el baile como un instrumento potente, que nosotros tenemos un programa que llama Inspiración con Fama, que lo hacíamos presencial y lo llevamos ahora con 58 aliados, entre ellos el Parque Explora, MAM, Museo, a experiencias virtuales educativas en casa, donde unas cápsulas pequeñas entendían la actividad y luego los padres en casa desarrollaban. Entonces creo que de cierta forma esas brechas se hicieron más presentes en las familias más vulnerables, donde hoy no tener conectividad yo creo que amplía las brechas,
pero también no tener las herramientas necesarias de los padres, porque muchos padres hoy son los educadores, son los maestros, son los que están formando en casa. Entonces creo que esa formación de maestros, de padres que se vuelven maestros en casa se vuelve fundamental. Y lo otro, un tema que es esencial hablando de brechas y poblaciones vulnerables, muchos de los estudiantes que nosotros teníamos pues recibían su alimentación en este espacio, en este hogar. Una alimentación que hay una clave relación y mucha investigación de estos primeros años de la vida donde se desarrolla el cerebro, una alimentación saludable. Entonces nosotros también hicimos una estrategia para llevar a las casas y a nuestros espacios unos kits de alimentación saludable, donde no solo era entregarle la alimentación y los kits, que yo creo que es muy importante, sino que lo volvimos un acto pedagógico de aprendizaje para los padres, donde les enseñamos por qué alimentarse de una manera saludable y consciente es importante, la relación entre la alimentación y el desarrollo y el aprendizaje en estos primeros años de la vida. Entonces creo que una serie de estrategias que pasaban en el espacio físico, buscamos una forma de llevarlo a los hogares y a las casas, y en esas familias y en esas comunidades más vulnerables, lo que creo que hay que hacer es repensar la forma de hacerlo. Pues les doy otro ejemplo, que es regiones, que tenemos unos programas. En regiones la conectividad es peor aún, y el internet. Y estamos desarrollando unas estrategias de llevar unos kits educativos a esas casas, unos kits con unas herramientas para que puedan dibujar, pintar, crear, realizar nuevas cosas. Entonces yo creo que no todo es lo digital y lo virtual, si bien puede ser lo más escalable y lo más fácil de hacer hoy. Creo que uno puede desarrollar estrategias de llevar unos implementos básicos a casa, también a través de unas conversaciones. Nosotros, el celular o un teléfono se puede volver una herramienta para conversar con las familias, para hacerle seguimiento, para darle recomendaciones. Entonces yo creo que una de las estrategias para reducir esas brechas es la creatividad y cómo generamos unos formadores en casa, y eso es un poco lo que nosotros hemos hecho en algunos de nuestros programas en Confama. Nosotros quienes hemos estado en el mundo de la educación desde ya hace algún tiempo, hemos hecho ciertos reclamos, ¿cierto? Respecto a que esa primera educación, esa primera escuela debe ser la casa. Hoy por diferentes motivos, por lo que todos sabemos, y por la contingencia que estamos pasando, pues ha tocado asumirla. ¿Tú crees, Natalie, que las familias, un poco recogiendo lo que manifestaba Juan Manuel, están preparadas para ello, o ahí se denota también efectivamente el tema de las brechas sociales entre una preparación de un tipo de familia, de determinada condición, a otra que quizás no tiene los medios suficientes? ¿Cómo lo ves? Pues yo realmente pienso que no estábamos preparados para esto porque nos cogió intempestivamente de un momento para otro. Sin embargo, hoy, 3 meses después, creo que hemos tenido muchas ganancias en entender cómo funciona una educación virtual, en entender cómo cerrar esas brechas, como decía Juan Manuel, en entender y encontrar otras posibilidades también desde el arte, desde la creatividad, desde los mismos recursos de la casa. Yo quisiera compartirles un poco desde dónde nosotros nos paramos para poder entender que sí es posible desarrollar una educación de esta manera. Y es desde entender a las familias como socios. Nosotros nos paramos desde el somos socios, más que desde el rol de yo soy el maestro y yo tengo el saber absoluto y el conocimiento absoluto. Nos paramos desde un ser socios de las familias. Ese ser socios de las familias que nos implica reconocer la importancia de una triada entre la familia, bien sea el abuelo, el tío, el primo o las personas que hoy están del cuidado de los niños, entender que por el otro lado están los niños como protagonistas de todo el proceso, y por el otro lado seguimos nosotros como instituciones educativas aportando en el aprendizaje. Entonces el ser socios implica reconocer que hay una triada que aporta a los procesos de los niños. Ese ser socios, por supuesto, nos implica reconocer que la familia, como tú lo mencionabas ahorita, es el primer agente educador de los niños en este momento, y sobre todo no en este momento, sino durante toda la vida. Nos implica entender también que hoy las familias son poseedoras de unas prácticas, de una cultura, de una identidad,
y cómo nos paramos desde esa cultura, cómo reconocemos que hay unas diferentes particularidades en las familias de Medellín, pero en las familias de Bogotá, en las familias de la costa y en las familias que están en esos territorios que hoy cómo nos tomamos de esas particularidades y de esa identidad para hacer posible el aprendizaje de los niños. Y ahí hay un ser socio. Nos paramos también desde ese ser socios y es cómo la familia hace parte de esas exploraciones y esas investigaciones de ellos. Yo quería compartirles algo muy bello que pasó y es cómo un niño en las casas pregunta cómo funciona la lavadora. Y la familia necesita tener la capacidad de reconocer que ahí hay una oportunidad de aprendizaje en el niño. Más que decirle, esto da vueltas y se prende y se apaga este botón, ¿cómo formamos a esas familias, como lo menciona Juan Manuel, para que esa familia tenga la capacidad de decir, venga, cuando el niño se está preguntando por eso es porque hay una oportunidad de aprendizaje, ahí hay toda una posibilidad de explorar y de investigar. Bueno, ahí se nos ha interrumpido la comunicación con Natalie. Vamos a tratar de recobrarla. Pero Juan Manuel, respecto a ese reto y teniendo en cuenta que haces parte, pues, como de una de las cajas de compensación más grandes e importantes del país, pues ahí hay ciertas, digamos, apoyos, por supuesto, ¿cierto? Para familias que están muy necesitadas en este aspecto. No solo de temas tecnológicos, sino de acompañamiento, de ayudas y de herramientas de otro tipo que pueden ayudar a cerrar esas brechas. ¿Cómo ha sido la experiencia desde Confama para el acompañamiento a todos estos afiliados en este preciso momento? Claro, Joan, digamos, nosotros un poco también en todos nuestros programas cogimos una premisa, y una premisa que es muy vigente en este momento, que es el cuidado, ¿cierto? Y pues que cuidarte es cuidarnos, ¿cierto? Y que creo que uno de los elementos más importantes es cómo, por ejemplo, manejamos las emociones hoy en casa. Confama lanzó también en marco de esto, pues que creo que es un proceso educativo, una red que se llama de amor, cuidado y salud mental, donde incentivamos y generamos unas conversaciones desde nuestros preescolares, desde nuestro colegio y también nuestros afiliados, porque creemos en la importancia de que conversemos. Pues nosotros como seres humanos, yo creo que extrañamos mucho el encuentro, el contacto, la interacción, la conversación, y estando en casa y todo el tiempo pues conectados a un equipo, creo que es el momento para ser más conscientes del autocuidado, de la importancia del movimiento, la importancia de hacer ejercicio del cuerpo. Nosotros le damos toda nuestra oferta a educación virtual, haciendo cursos en vivo en redes sociales. También montamos una aula digital donde han participado más de 10.000 estudiantes, ha tenido más de 1 millón de visitas. Entonces, un poco era cómo acompañamos esta transición, este momento que todos estamos viviendo en casa, desde un proceso educativo y formativo, a través de distintos canales y también de generar una conciencia. Yo creo que lo más importante en este momento, y viendo que se está abriendo ciertos sectores de la economía, es esa conciencia de que si yo me cuido, cuido a los otros, y que creo que eso tiene que ser algo que vayan desde los niños, los jóvenes, hasta los adultos, desde nuestro hogar y nuestra casa, generemos estrategias alrededor de esto. También una de las cosas que hemos hecho es cómo acompañamos a nuestras empresas, cómo acompañamos a nuestros afiliados en este proceso de transición. Creo que la oportunidad que se está dando para aprender nuevas cosas, para acercarnos a la lectura, para generar conexiones con cultura. Lanzamos esta semana un programa de bibliotecas que estamos repartiendo los libros que iban en nuestras sedes en casa con las personas que quieren inscribir. Entonces yo creo que también un poco lo que nos abre este momento es un mar de oportunidades, ¿cierto? Un mar de oportunidades de acompañar a las personas alrededor del cuidado, de llevar procesos formativos, tanto desde el cuerpo, de movimiento, también artísticos y también de progreso y trabajo, porque creo que es una oportunidad para que nos eduquemos, para que leamos, para que disfrutemos otros espacios. Uno ve el mundo cultural que nosotros vemos
conectado con la educación, estallando en términos de conciertos, de actividades, de proceso. Entonces creo que también es una oportunidad para disfrutar otras cosas que de pronto antes no lo podíamos hacer. Y nuestra mirada es, nuestro fuerte yo creo que hoy son los contenidos educativos y de aprendizaje, cómo los llevamos a todos los hogares a través de distintos canales, cómo inspiramos a las personas que están en su casa. También lo vemos en nuestras escuelas, que yo creo que de educación terciaria, que Confama tiene el CESDE y otros institutos, las universidades también se fueron a la casa, y muchos de estos jóvenes están en casa aprendiendo también a través de un computador, y yo creo que desde la raíz de muchos procesos educativos también se está rompiendo, donde las personas están aprendiendo a aprender por sí mismas, están aprendiendo a indagar, a hacerse preguntas, a investigar, pero que creo que también tenemos que ser muy conscientes que nos estamos saturando de mucha información, ¿cierto? Entonces, donde nuestra mirada es que menos es más, ¿cierto? Yo puedo ver de pronto un curso, pero de muy buena calidad, que va a generar un proceso de reflexión en mí mismo y no saturarme de información, que creo que eso es una de las cosas que puede estar pasando en muchos colegios e instituciones, que creemos que más información, más tareas, más contenidos es lo que genera valor en casa. Y también hay que entender, pues un poco volviendo al tema de brechas, que hay familias muy dispersas y también hay padres de familia que los dos están trabajando, ¿cierto? Entonces no podemos demandar o esperar que ellos van a ser los padres y los educadores en casa, sino que hay que entender que esas realidades, como decía Natalia, son muy complejas y diversas, y tenemos que focalizar esas estrategias y esos instrumentos y esos momentos y esas conexiones que hagamos a focalizarnos en lo esencial. Lo esencial es no esperar que vamos a aprender todo lo que aprendíamos en un colegio o en una universidad en casa. Lo esencial es formar esos individuos íntegros, esos individuos de pensamiento crítico, que sean seres que puedan conectarse con otros y muy conscientes de lo que está sucediendo, y que puedan entender y navegar este proceso, pues, y que podamos hacerlo adecuadamente, y que yo creo que hay un riesgo muy grande, que si no lo hacemos bien, o las familias nuestras no se apropian de estas herramientas, puede que muchos de estos niños y jóvenes tengan un retroceso, ¿cierto?, en su aprendizaje. Entonces también ser conscientes de eso colectivamente y entender que hoy la casa es la escuela, hoy la casa es el espacio donde aprendemos, y debemos abordarlo de una manera adecuada. Abordaste ahí un tema interesante que lo quiero también plantear para hacer la presentación del doctor William Rodríguez, el secretario de Educación de la ciudad de Cali. Es el tema de estamos aprendiendo a aprender, y yo añadiría otra cosa, quizás también estamos desaprendiendo, y eso a veces es mucho más complejo. Voy a saludar al doctor William Rodríguez. Doctor Rodríguez, buenos días, bienvenido a este espacio que se nos abre como posibilidad para compartir experiencias. Nos acompaña el doctor Juan Manuel Restrepo, responsable de educación de Confama. Está también la maestra Natalie Mejía, desde la Fundación Carulla, y también el doctor Francisco Arturo Vallejo, secretario de Educación de Manizales. Los saludamos afectuosamente desde la ciudad de Medellín, aquí desde nuestro vivero del software, que hace parte, pues, como de nuestra Secretaría de Educación aquí en Medellín también. Doctor William, buenos días. Sí, muy buenos días a todos y todas. Bueno, sí, dime. Adelante, doctor Rodríguez. Le iba a encuadrar el tema que nos convoca hoy. Es el tema de la enseñanza en familia e intergeneracional en comunidades de aprendizaje. Hemos estado abordando en primera instancia el tema de esas brechas sociales, sobre todo, que no es solo la tecnológica, sino que hay unas brechas sociales ahí importantes que debemos cerrar, y creo que nos convoca a quienes estamos en el mundo de la educación a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograrlo. Pero también hay un reto que se convierte en oportunidad, como lo manifestamos al principio, y es el tema de las familias ahora educadoras, ¿no? de la escuela que se traslada, digamos, a esa primera fuente que debió ser la primera escuela, y que ahora por las condiciones, pues, y por las circunstancias que estamos pasando, pues se traslada de nuevo allí. Ese es básicamente el primer punto que hemos abordado, doctor William. Quisiéramos conocer sus impresiones y sus aportes al respecto.
Sí, muy buenos días a todos y todas. Primero que todo, disculparme por el ingreso tarde, pero pues el alcalde citó al primer Consejo Distrital de Política Social y pues obviamente en ese consejo la Secretaría de Educación tiene un papel importante, de primer orden. De hecho, logré salirme un momento para poder entrar aquí a cumplir con el compromiso que había adquirido con la Secretaría de Medellín y la ciudadanía. Yo, más que entrar a decir qué estamos haciendo, quisiera partir de dos paradojas a propósito de lo que acabas de plantear. La primera, educación se da en la casa, sí. Eso nos dijo Berger y Luhmann, por ejemplo, a propósito de la socialización primaria. Y hoy que la familia tiene que jugar un rol fundamental en la educación del niño, de la niña, del joven, del adolescente, la familia no sabe qué hacer. Pero por otro lado, la escuela moderna nace en el encierro. ¿Ah? Si nosotros miramos la génesis de la escuela moderna, está ligada al encierro de los monasterios, los antecedentes están allá. La escuela siempre ha trabajado sobre el encierro y hoy le cambiaron el encierro, salió del encierro del aula de clase al encierro de la casa y no sabemos qué hacer. Entonces, dos paradojas. La primera, socialización o primera educación que la debe hacer la familia no sabe qué hacer. Y la escuela que le cambian el lugar de encierro no sabe qué hacer. Allí hay un reto supremamente interesante para crear desde los criterios que con el ministerio hemos venido construyendo, que son flexibilidad, contextualización y trabajo en equipo. ¿Ya? Entonces, desde enfrentar esa realidad de esas dos paradojas, nosotros en Cali planteamos que si el contexto que te dice, no hay una ciudad del país, no hay un municipio, no hay un territorio que esté 100% cubierto en términos de conectividad. Y así lo hubiere, no hay la capacidad para conectarse de parte de nuestros estudiantes. Pero evidentemente el registro digital es fundamental. Hoy el registro digital tiene una potencia muy grande, ¿ya? La interacción es muy fuerte, y decimos sí, hay que hacerlo. Hay que construir allí, hay que partir de lo construido. En Cali llevamos más o menos 10 años trabajando fuertemente en cualificación y dotación, cualificación docente y dotación de equipamiento para las instituciones educativas. Y hemos avanzado significativamente allí. Pero una cosa es estar en el aula de clase y otra cosa es por fuera, donde nuestros estudiantes, más o menos el 35% no tienen conectividad ni dispositivo. Entonces nosotros, por ejemplo, en Cali hemos avanzado en el diseño de un campus virtual, pero ¿de qué nos sirve tener un campus virtual si nuestros estudiantes no pueden acceder a él? Pero el registro digital es fundamental. El segundo registro para nosotros fundamental es la radio y la televisión. La escuela colombiana tiene una larga y productiva tradición en los medios análogos y debemos hacer uso de ellos. Entonces, desde luego que recogemos la propuesta del Ministerio del Profe en Casa por el canal Señal Digital y en asocio con la Gobernación del Valle y la Secretaría de Educación empezamos a hacer uso del canal regional. Pero también emerge organizaciones no gubernamentales y la Fundación Carvajal nos dice, ponemos la emisora de la Fundación Carvajal a disposición para desarrollar procesos de educación, tenemos experiencia en ello. De igual manera, la Fundación Gases de Occidente plantea lo mismo y entonces empezamos a estructurar una propuesta de radio para modular programas y entonces ahí tendríamos el registro análogo. Pero la escuela también tiene una larga tradición
en la producción de materiales impresos, cartillas, guías, manuales, talleres. El reto en ese orden de ideas, construidos o reconocidos esos tres registros, es, primero, cómo hacer para construir un canal comunicativo. O sea, cómo nos conectamos, cómo nos hablamos con nuestros estudiantes. Ese es el primer reto. El segundo reto es cómo ese canal comunicativo se vuelve un canal pedagógico. Un dato, el 21 de mayo tuvimos un seminario internacional de lectura en pandemia. Estuvo España, Portugal, Chile y Colombia. Colombia es el que tiene menos conectividad, pero España y Portugal, en términos de conectividad en hogar, el 97.5% tienen conectividad. Y dispositivo, el 98.5% de los españoles y los portugueses tienen dispositivo. Pero contraria, cuando la escuela quiere hacer uso de ello, no lograron superar el 50% de participación. Es decir, tener el canal comunicativo no es garantía de tener un canal pedagógico. Y eso es clave entenderlo hoy, ¿ya? Aquello de que nuestros estudiantes son nativos digitales, yo creo que hay que repensarlo. Creo que hay que repensarlo seriamente, ¿ya? Luego ya, digamos, más o menos construido un canal pedagógico, haciendo uso de estos tres registros, nosotros decimos aquí hay que también aprovechar un momento como este y de las crisis sacar las grandes oportunidades. Si nosotros sistematizamos esta experiencia, si nosotros logramos toda la riqueza de lo que está haciendo colectivos docentes, Por ahí se nos está... podemos iniciar y digamos que... Doctor William, se nos está congelando la imagen, se está interrumpiendo la comunicación suya en estos momentos para la intervención. Vamos a tratar de recuperarlo prontamente. Ahí de nuevo, doctor Rodríguez, para su conclusión. Sí, entonces el gran reto que tiene hoy la escuela colombiana es, uno, cómo construir una relación pedagógica con la familia, porque evidentemente lo que hoy aflora de todas estas experiencias es que no se trataba solamente de construir un canal comunicativo y pedagógico con nuestros estudiantes, había que reconstruirlo con nuestros padres y acudientes, ¿ya? Porque desafortunadamente la escuela perdió una comunicación pedagógica. Y yo lo digo de manera un poco irónica, la relación escuela-familia se volvió más un asunto de queja y regaño, de lado y lado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, construir un canal pedagógico y comunicativo con la familia para generar procesos de educación donde todos participemos, cumpliendo el mandato constitucional. La Constitución dice que la educación es un derecho y es responsabilidad de la familia, de la sociedad y el Estado. Ese es el primer elemento. Un segundo elemento, esto nos tiene que arrojar a nosotros pistas de cómo realmente podemos transformar la escuela. Pero me parece que hay uno que es fundamental a propósito de la virtualidad. Se nos olvidó que la escuela no es solamente un lugar para desarrollar procesos cognitivos. Es fundamental los procesos socioculturales, emocionales, espirituales. Si nosotros no pensamos eso desde otra lógica, creo que perdimos una oportunidad de oro. Básicamente era como esos elementos que quería plantearles. Eso me da la posibilidad de volver con la maestra Natalie y culminar pues como la intervención que había iniciado, porque ese tema de la socialización sigue siendo por supuesto importante y hacemos mucho énfasis en las edades tempranas. Si bien es cierto, ya hay jóvenes y adolescentes que también están pasando por esto, el tema de los niños es neurálgico en el sentido de que requieren otro tipo de espacios, como lo manifestaba Juan Manuel ahora, otra relación con el espacio, con las personas,
y quizá reconstruir, recuperar en algunos casos puede ser esa relación con las mismas familias. ¿Cómo lo miras, Natalie? Bueno, primero mil disculpas, tuve una dificultad con la conexión a internet, pero ya estamos aquí de nuevo. Bueno, realmente pienso que lo que venía desarrollando y es como desde ese ser socios y cómo al interior de las familias acompañamos ese ser socios entre las familias, entre las personas que hoy están bajo el cuidado de los niños. Y quisiera traer también una frase de Tonucci que dice, los padres deben ponerse a trabajar con la escuela en lugar de juzgarla. Y yo la complemento diciendo también que pienso que nosotros como maestros también estamos llamados a entender esa cotidianidad que hoy están viviendo todas las familias, en vez de exigir momentos, espacios, conexiones. Creo que hay que entender un poco más desde lo que están viviendo hoy las familias, desde esa cotidianidad, desde esos tiempos y poder flexibilizar nuestros modelos de educación para poder realmente permitir que esos vínculos y esos aprendizajes se sigan gestando desde el interior de la familia. Entonces, básicamente pienso que está en la fortaleza del vínculo, en la fortaleza de las relaciones y desde cómo la cotidianidad definitivamente es la que nos lleva hoy a construir esa escuela que necesitan los niños hoy. En ese sentido, digamos, nos convoca otro de los interrogantes para este encuentro y es el cómo garantizar la equidad y el acceso a la educación en medio de la pandemia. Y eso lo quiero contextualizar un poco porque dentro de las ciudades educadoras, pues hay dos puntos principales que hacen referencia o que convocan esas ciudades dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Uno es el cuarto punto, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, además de promover pues, las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y el otro punto es el número 11. Yo sé que todos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles nos convocan como escuela, pero estos dos principalmente para las ciudades del aprendizaje, respecto, por ejemplo, el 11, que es conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, pues nos hace construir, digamos, esa segunda inquietud que es cómo garantizar la equidad, el acceso y la educación en medio de la pandemia. Empiezo contigo, Natalie. Bueno, yo creo que aquí es clave el trabajo en red y aquí traigo la palabra comunidad. Y es, seguramente hay muchos niños que no tienen acceso, muchas familias que no tienen acceso, pero ¿cómo podemos tejer una red empezando, por ejemplo, con la llamada? ¿Cómo hacemos de la llamada una oportunidad de aprendizaje? ¿Cómo hacemos de la conexión que tiene el vecino una oportunidad de aprendizaje? ¿Cómo llegamos a esos distintos niños y como tú le dices, desde una manera incluyente de un proceso educativo en el que todos podamos participar, tejiendo un proceso en red y en comunidad? Y es como al interior de cada una de las comunidades en las que acompañamos los procesos de los niños, logramos garantizar ese aprendizaje. Como al interior de cada territorio conocemos que hay una maestra que puede llegar o un vecino que puede compartir un saber con el niño o una misma familia que tiene un saber, por ejemplo, en panadería o en costura. ¿Cómo desde ahí tejemos esa red para poder propiciar esos aprendizajes para los otros niños? Y es desde ahí, desde el trabajo en comunidad y en red. Perfecto. En ese sentido, doctor Juan Manuel ya había adelantado algo de lo que se ha hecho, de lo que se viene haciendo con Confama. Respecto a esa pregunta, doctor Juan Manuel, ¿cómo garantizar la equidad y el acceso a la educación en medio de la pandemia? Sí, yo creo que la pandemia es una oportunidad para trabajar, como decía Natalie, colectivamente y en comunidad. Yo siento que es la oportunidad para que unamos esfuerzos y podamos sacar las cosas adelante y esos retos que tengamos. Hay unas historias que nos están llegando pues, en algunos de nuestros programas que muestran un poco eso que mencionaba Natalie, de un vecino que tiene conectividad y le da unas horas al día a su otro vecino para que los niños se conecten.
También hay una historia muy bonita que nos llegó de uno de los programas de Inspiración con Fama, que está en un corregimiento de Guatapé, un programa que llama Fútbol con Corazón, y la madre de este niño que está en No, otro lugar se no desplaza en con su día de pico y cédula a UNESCO mostrarle a su Medellín, niño que 25 me invitaron minutos de como esa ponente. clase, esa experiencia. Entonces creo que también es esa oportunidad de que podamos hacer una conexión y una admirada. También hay una oportunidad de los vecinos, del encuentro, de las personas cercanas que sean parte del proceso. Y yo siento que esa mirada de comunidad y esa mirada colectiva que menciona Natalia se parece clave. Cómo llevamos, por ejemplo, un kit de alimentación a otro lugar, a través de una alianza con las empresas, a través de alianza con la alcaldía, con el sector público. Yo creo que las alianzas, los esfuerzos colectivos, hoy más que nunca se vuelven claves para llegar a esas poblaciones o lugares más vulnerables, más desconectados o más apartados. Necesitamos hacerlo conjuntamente. Una organización sola o el Estado no lo puede hacer. Creo que es el momento de unir esfuerzos y hacer acciones colectivas para llegar a aquellos que no podemos llegar como instituciones. Eso de acciones colectivas es fundamental y yo creo que los tres panelistas de hoy lo han mencionado en algunas de sus intervenciones, porque pues, no se trata de una responsabilidad solo de la familia o del acompañamiento de la escuela, así sea de manera remota, sino que también de los vecinos, o como lo planteaba ahora el doctor Rodríguez, secretario de Educación de Cali, el tema también de empresas, de alianzas con empresas y de apoyos de la empresa privada y también de otras entidades públicas. Doctor Rodríguez, el panorama en Cali, teniendo en cuenta que, bueno, yo no sé si ahora específicamente esté así, pero teniendo en cuenta que el porcentaje o la proporción de instituciones educativas o de colegios privados es mayor al de los públicos, ¿cómo se ha manejado? Porque ahí hay una particularidad que de todas formas genera una intervención diferente. Sí, evidentemente, si bien es cierto, son mayor cantidad de colegios privados, en términos de cobertura, es menor la cobertura del sistema privado al sistema público. Pero de todas formas, digamos que, si bien es cierto, los colegios privados tienen un nivel de autonomía mucho más, donde nosotros tenemos más una labor de inspección y vigilancia, también es cierto que hemos estado en mucha comunicación con ellos y uno tendría que hacer una diferenciación. Uno, tenemos un bloqueo muy fuerte en educación inicial. Primera infancia, educación inicial. Porque paradójicamente, en los sectores, digamos, de mejor condición socioeconómica, es donde hay más resistencia al pago de los costos educativos. ¿Ya? Es muy normal que nos lleguen muchísimas quejas diciendo es que si yo estoy cuidando a mi hijo, ¿por qué tengo que pagar? Lo que le subyace a eso es la idea de la institución educativa, es ante todo una metáfora que yo he trabajado durante mucho tiempo, un parqueadero de niños. Yo voy y dejo a mi niño allá para que me lo cuiden, no para que desarrolle procesos educativos, procesos de aprendizaje, sino para que me lo cuiden. Si hoy lo estoy cuidando yo, ¿por qué tengo que pagar? Entonces, ahí hay un primer problema de la concepción que se tiene en la sociedad de la escuela. Mentalidad. ¿Ya? Y la mentalidad que tenemos, la escuela parqueadero, la escuela guardadero de niños. Y eso es muy complicado y es una tarea fundamental que tenemos que desarrollar todos los actores sociales, pero fundamentalmente todos los actores de la educación, para transformar esa idea de la escuela como un lugar, por un lado, solamente para procesos cognitivos y por otro lado, como la escuela de encierro para cuidar al menor. Pienso que ahí hay un elemento clave. Por otro lado, se presentan, digamos, unas concepciones también muy complejas en términos de qué hacer en el cotidiano, digamos, de ese aprendizaje en casa, o como lo llamamos acá, Cali Educa en Casa. Porque muchísimas quejas
hemos recibido también de el exceso de tareas, el exceso de trabajo, de el exceso del niño, la niña, el joven sentado frente al computador 5 horas, 6 horas, normal de la clase en periodo normal, ¿ya? Solo quiero leer un correo que me envía una niña, un correo que me parece que con eso refleja muchísimo de lo que está pasando. Buena tarde, cordial saludo. La siguiente es para una protesta. Como estudiante del colegio X, un colegio privado, exijo que por favor no nos dejen tanta tarea ni tanta plataforma que hay que ingresar. Nos estamos cansando la mano y el tiempo no me alcanza. En mi casa tengo 2 hermanos más que también necesitan hacer sus talleres y no pueden porque solo tenemos un computador. Y tenemos que repartir las horas en las cuales no nos da el suficiente tiempo, pero además mi papá y mi mamá también tienen que usarlo. No hemos entendido lo que está pasando, porque queremos volver la casa un aula de clase. Y allí hay una queja muy fuerte, porque lo que le subyace a eso es la mirada de que la escuela es solo para desarrollar procesos cognitivos, que usted aprenda buena matemática, que aprenda buena química, que aprenda buenas disciplinas escolares. Pero lo otro no está dimensionado o resignificado, ¿ya? Y en ese sentido pienso que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, diría yo, para reconceptualizar el aula, pero también para relocalizarla en términos de ciudad. Doctor Rodríguez, tenemos en este momento 129 personas conectadas directamente a nuestra webinar. Y hay unas preguntas también de algunas de las personas, muchos maestros también, padres de familia que están conectados en este momento. Hay una pregunta de María Sujei Aguirre Hurtado. Ella nos pregunta, muy importante la educación, acompañamiento y vinculación de la familia, pero ¿cómo hacer ahora que todo empieza a reactivarse y nuestros niños más pequeños se quedan solos o con cuidadores externos? ¿Ustedes qué han previsto respecto a este tema puntual, que seguramente es complejo, en la ciudad de Cali? Evidentemente es supremamente complejo. Cuando empezó el proceso de desconfinamiento con el sector de la construcción y el sector de la manufactura, lo primero que le planteamos a nuestro alcalde fue, ojo alcalde, porque nuestros niños y niñas y jóvenes son hijos de los trabajadores de la construcción y de los trabajadores de la manufactura, ¿ya? En Cali es muy fuerte el sector de la construcción y no solo en Cali, en América Latina, ¿ya? ¿Sí? Nuestros niños, niñas se van a quedar solos. ¿Quién va a manejar esos tiempos? ¿Quién va a manejar? Con un antecedente, nosotros habíamos iniciado desde la semana del 9 al 13 de marzo, antes de que se decretara el cierre de las plantas físicas, habíamos iniciado un proceso pedagógico porque para nosotros era claro que el niño y la niña tenían que entender que iba a cambiar la vida y que tenía que desarrollar un proceso de aprendizaje. Desafortunadamente ese proceso se vio bloqueado por la decisión, digamos, del señor presidente de que a partir del 16 nos teníamos que ir para la casa todos. Pero bueno, digamos que allí nos articulamos, por un lado, con la Secretaría del Deporte, ¿ya? La Secretaría del Deporte ha jugado un papel trascendental en términos de proponer una serie de actividades vía televisión, de actividades lúdico-recreativas. Por otro lado, la Secretaría de Cultura, también con una serie de actividades lúdico-artísticas. Por otro lado, la Secretaría de Bienestar y por otro lado, la Secretaría de Gobierno. Nosotros logramos ubicar dónde estaba la mayor cantidad de nuestros estudiantes y entonces simplemente pedimos que Secretaría de Seguridad y Justicia, digamos que nos acompañaran con dispositivos que permitieran estar vigilando territorio para que nuestros estudiantes no se fueran masivamente para la calle, ¿ya?
Pero por otro lado también cuando se da eso, ya teníamos un pequeño acumulado que permitió que nuestros docentes entendieran que no se trataba de reproducir el aula en la casa, sino de desarrollar toda una serie de actividades que involucraban a la familia, que involucraban a la sociedad, que involucraban al barrio, al vecino, a la vecina, y eso nos ha permitido tener una dinámica donde no hay una salida masiva de nuestros estudiantes a la calle. Es el trabajo intersectorial, es el trabajo barrial y es el trabajo con las organizaciones sociales. Muchas gracias, doctor William. Doctor Juan Manuel, nos pregunta Grey Bejarano. Buenos días, me gustaría saber qué ha pasado con la población inclusiva con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estamos partiendo a veces de la base de que digamos, la población que tenemos no tiene ninguna digamos, necesidad importante desde el punto de vista físico, cognitivo, mental, cognitivo, pero tenemos población también que se ha visto afectada en este proceso y que tenían un acompañamiento permanente, personas en situación de discapacidad. La pregunta de quien nos la envía en este momento, que es Grey Bejarano, ¿qué hacer con la población inclusiva y con los procesos de enseñanza-aprendizaje? Yo creo que es una pregunta pues, muy pertinente, no solo del hoy, sino pues, de la educación y el sistema educativo. ¿Cómo podemos ser más inclusivos y cómo podemos acompañar esos procesos que somos todos diversos y diferentes y cada uno tiene, digamos, distintos talentos y especialidades de acompañamiento? Nosotros en la presencialidad para cierta población específica teníamos un acompañamiento de equipos, de personas, teníamos una ruta también alrededor del bienestar, y un poco lo que hemos hecho hoy es, un poco retomando lo que también comenté en otro comentario que habían dicho ahí, es cómo acompañamos a esas familias con de esas poblaciones que son diversas o diferentes, ¿cierto? Y ese acompañamiento probablemente requiere mayor trabajo de parte de todos, de las familias en casa y de nuestros equipos, porque siento, y también una de las cosas importantes es entender que cada persona y cada individuo, sin importar como su contexto, tiene unas realidades y unas formas de aprender diferentes, ¿cierto? Y yo creo que un poco lo que hacía o hace a veces la educación es creer que todos somos iguales y todos somos estandarizados y todos tenemos las mismas formas de aprendizaje. Un poco lo que hemos impulsado nosotros es cómo generamos más contenido a la medida, cómo acompañamos a esos niños de pronto que están en otros procesos, a otros ritmos y a otros tiempos, no diciendo que se tienen que nivelar a los otros, porque creo que somos diferentes y cada persona tiene distintos procesos de aprendizaje, sino cómo le hacemos un acompañamiento de ellos para que evolucionen a su propio ritmo y a sus propias dinámicas, y eso requiere que no exijamos de cierta forma que todos van a estar en el mismo nivel o en las mismas formas, sino es aprender los ritmos y los rituales como procesos de aprendizaje, y también diseñar contenidos que puedan ser diversos para poblaciones diversas y distintas formas de aprendizaje. Esa es un poco nuestra mirada, entender el individuo como una persona que aprende y tiene sus propias dinámicas de aprendizaje, entender que hay que esforzarse muchas veces para que esos propios ritmos vayan en el tiempo, ¿cierto? Que podamos acompañarlos. Y por el otro lado, pensar en el niño y en el bienestar y en el individuo. No pensar en el estudiante como el centro de aprendizaje. Y cuando lo vemos así, no importa en qué momento o en qué estado está el niño, sino que despertamos ese propósito y potencial que tiene cada individuo y lo podemos potencializar en el tiempo. Entonces yo creo que en lo virtual a veces algunos componentes se vuelven más complejos, pero yo creo que lo que requiere, y acá quiero destacar un tema que de pronto no ha sido tan explícito en esta conversación, que son los maestros y los profesores. Porque ellos son los que realmente están hoy en nuestros programas en contacto con las personas, en contacto con las familias, acompañando esos procesos. Y yo siento que ellos hoy, pues más que nunca, debemos reconocer la importancia de los docentes en nuestra sociedad y un rol clave que están generando en ese proceso pedagógico y de aprendizaje de las familias para acompañar a sus niños y estudiantes. Entonces yo creo que los maestros hoy se vuelven claves para llegar a todos los estudiantes, para llegar a las familias, y están en un proceso que es muy retador,
porque muchos tienen que repensarse, pues acá ya lo mencionó un poco William, que no es lo mismo llevar el colegio a casa y esperar que se va a dar una clase, realmente es crear proyectos, crear actividades, crear interacción entre las familias, crear una escuela de formación de los padres para que aprendan esos ciclos de aprendizaje y los podamos acompañar. Y para eso necesitamos unos maestros que inspiren, unos maestros creativos, unos maestros con capacidad de generar proyectos en casa. Entonces necesitamos unos artistas. Hoy los maestros son unos artistas, creadores de contenidos. Y ellos con esos contenidos pueden generar procesos para toda la población. Entonces creo que el reto y los maestros hoy más que nunca se vuelven clave dentro del proceso de aprendizaje. Que además los maestros también son padres. Los maestros también son padres y están viviendo lo mismo. O sea, Claro. puede ser incluso doblemente complejo el tema para ellos. Natalie, a propósito del tema, nos escriben también desde el Facebook Live, también nos están viendo por allí una buena cantidad de personas, y es cómo se va a seguir incentivando ese trabajo articulado entre familia y escuela, que en gran parte se ha dado, digamos que debido a la situación actual que estamos viviendo. ¿Cómo se puede seguir incentivando o mantener lo que ya se ha, digamos, ganado en esa articulación de familia y escuela? Bueno, yo creo que necesitamos tener muy presente lo que decía el doctor Rodríguez frente a que la casa no es un aula de clase. Cuando nosotros entendamos esto, entendemos que seguramente vamos a tener posibilidades de crear escenarios distintos para los niños en la casa. Entonces creo que es desde ahí. Lo primero es entendiendo que la casa es la casa y el centro educativo de la institución es un ámbito completamente distinto. Y cuando nosotros tengamos completamente claro eso, creo que ahí vamos a seguir encontrando posibilidades para trabajar incentivando los procesos de aprendizaje de los niños desde el arte como herramienta principal de aprendizaje, como lo mencionaba Juan Manuel ahorita. Creo que hay una oportunidad aquí importante para seguir trabajando desde el arte articulado con la pedagogía y cómo estas dos se suman para poder promover esos aprendizajes en la casa. Lo siguiente, y es en algo en lo que estoy completamente de acuerdo con Juan Manuel, y es cuando menciona que tenemos que seguir entendiendo cómo aprende cada niño. Cuando yo particularizo cuál es la manera en la que aprende cada uno de los niños, unos son más visuales, otros son más auditivos, otros son más kinestésicos, ahí el maestro va a tener la oportunidad de entender que este niño aprende de esta manera, a su vez forma a la familia para decirle, mira, tu hijo aprende de esta manera, y ahí en esa articulación seguramente se van gestando nuevas posibilidades de aprendizaje para los niños. Entonces creo que la manera básicamente es que necesitamos seguir apostando a entender los contextos, la cultura, la identidad y las maneras de aprendizaje de cada uno de los niños para a partir de ahí poder proponer esas nuevas maneras de aprendizaje y seguir incentivando lo que viene pasando en las casas. Gracias, Natalie. Doctor Rodríguez, el tema de los maestros, ¿cómo se ha manejado en la ciudad de Cali, teniendo en cuenta que son actores, por supuesto, fundamentales en la cadena, pues, como de educación? Nos hemos centrado, pues, como toda esta conversación, principalmente en el tema de los estudiantes, de los niños y de los jóvenes, pero el tema de los maestros, en Cali, ¿cómo han venido manejando la situación? No solo ahora, sino para lo que posteriormente vendrá. Bueno, tenemos inconveniente en la comunicación con el secretario de Educación de Cali en este momento. La pregunta para ti, Natalie, ¿cómo trabajar con los maestros teniendo en cuenta también la situación que están viviendo, que de hecho es, como le planteaba ahora a Juan Manuel, va en doble vía? Nuestros maestros, la gran mayoría son padres, son madres, están también con las mismas angustias, además de tener, digamos, esas dos variables de atender tanto los niños que habitualmente atienden, pero también los propios.
De acuerdo contigo. Yo pienso que nosotros necesitamos también entender cuál es esa cotidianidad que están viviendo los maestros antes de exigir respuestas frente a contenidos, frente a notas, frente a resultados. Y es como encontramos la balanza en poder flexibilizar eso que están viviendo hoy los maestros, porque seguramente estamos muy parados en la línea solamente de responder a las necesidades del niño y la familia, pero no se nos puede olvidar finalmente que hoy es el maestro el que necesita responder a todas estas frentes que se le presentan. Entonces pienso que lo primero es que pongamos en la balanza y equilibremos el rol que tiene hoy el maestro, entendamos también cuál es la cotidianidad del maestro que hoy se ve enfrentado a acompañar 25 o 30 niños durante toda la jornada, pero realmente está dejando de lado un poco también las propias oficios o las propias dinámicas que necesita vivir en la casa de los niños. Entonces, ¿cómo equilibramos el soy maestro de otros, pero también sigo siendo maestro de mis hijos y de los niños que hoy tengo en la casa? Y creo que lo segundo tiene que ver con apostarle a la formación del maestro, en tanto ninguno de nosotros estábamos preparados para esto, pero hoy, ¿cómo aprovechamos espacios como estos para seguir entre todos construyendo y formándonos como maestros para poder responder a lo que hoy necesitan los niños y las familias? Entonces, en síntesis, creo que es entender la cotidianidad hoy del maestro y en segundo lugar, apostar a seguir en la formación de ellos. Muchas gracias, Natalie. Ya antes de cerrar y agradeciéndoles, por supuesto, el habernos acompañado en esta segunda webinar que hacemos con UNESCO, vamos a seguir haciendo más encuentros de estos. La próxima va a ser el 16 de junio, a la cual, pues, por supuesto, estarán invitados. Hoy como panelistas, también es importante que nos puedan acompañar en las próximas, bien como panelistas o también como participantes. Nos va a acompañar ahora también, ya para cerrar, digamos, esta sesión de hoy, nuestra secretaria de Educación, la doctora Alexandra Agudelo. Pero yo quería volver con el doctor William Rodríguez a Cali para la pregunta que le manifesté ahora, que le planteé ahora respecto a cómo están manejando el tema con los maestros, doctor Rodríguez, en la ciudad de Cali, teniendo en cuenta pues como las dificultades que se presentan también a todo nivel, ellos como educadores, pero también como padres de familia. Se debe activar el micrófono. Ahí sí. Evidentemente, el docente es fundamental en todo este proceso. Y no solamente hay que mirarlo como padre y educador, hay que mirar otras dimensiones. Así como la niña se quejaba de la cantidad de trabajo, los docentes también están empezando a decir, hay mucho, porque no hemos entendido la modulación de los tiempos. Es uno de los aprendizajes. La modulación de los tiempos de esto es que es una sola llamada, es que es hacer un clic, es que sí, pero es que hay unos tiempos también para eso, ¿ya? Y allí hay excesos y defectos, ¿ya? O me conecto muy poquitico o me ponen a conectarme muchísimo. Pero aquí en Cali, por ejemplo, estamos nosotros todos los viernes de 2 a 4 de la tarde, se reúnen un colectivo de docentes grande, liderado por los rectores y rectoras, a presentar las experiencias significativas en tiempo de pandemia, ¿vale? Y eso me parece que es fundamental. Pero también hay una cosa que yo no puedo desconocer, ni como docente ni como directivo en estos momentos de la educación de Cali, y es que yo tengo una realidad. El 27%, un poco más del 27% de nuestros docentes tienen más de 60 años. No hemos podido terminar el estudio acerca de las comorbilidades o enfermedades de base. Y lo planteo porque hoy hay una discusión nacional
se inicia o no se inicia el 1 de agosto. Y esa variable del talento humano es urgente tenerla en cuenta. Tenemos que discutir con todos los actores sociales este asunto, ¿vale? Pero evidentemente lo que nos ha posibilitado a nosotros hacer cosas de importancia ha sido que desde el primer momento que se inició con la circular conjunta Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, fue llamar a nuestros docentes que están organizados en redes. La red del educador matemático, de ciencias naturales, de lectura y escritura, del maestro TIC. Todas esas redes empezaron a dinamizar unos diálogos que mostraron la gran potencia de las redes, porque ya no eran maestros de una institución hablando, sino los maestros hablando por fuera de la escuela sobre problemas de ciudad y sobre la educación. Y eso es de una potencia enorme. Las redes, de hecho, en nuestro plan de desarrollo que acaba de ser aprobado el 30 de mayo, una apuesta fundamental es el fortalecimiento de las redes de maestros, porque las redes de maestros sí que nos ayudan a romper lo que Antanas Moku llamó en su libro las fronteras de la escuela. Doctor Rodríguez, muchas gracias, muy amable. Nos habla el secretario de Educación de Manizales, el doctor Francisco Arturo Vallejo. Nos ofrece disculpas, no sé, tuvo algunos inconvenientes técnicos, no se alcanzó a conectar, pero a ustedes, doctor Rodríguez, doctor Juan Manuel Restrepo, maestra Natalie, les queremos agradecer este espacio, este tiempo, compartirnos sus impresiones. Yo sé que son muy valiosas para todos quienes nos siguen. Estas webinars, estos encuentros quedan grabados, así que quien no se haya podido conectar, pues lo puede ver en la grabación posteriormente a través de nuestros canales en la Secretaría de Educación, el canal de MOVA, el canal de YouTube, a través de diferentes medios. Yo le quiero dar paso a nuestra secretaria de Educación, a la doctora Alexandra Gudelo, porque quiere ya cerrar, digamos, esta segunda webinar que tenemos en el marco, pues, de las ciudades del aprendizaje de UNESCO. Doctora Alexandra, buenos días todavía, buenos días. Y bueno, está aquí pues como el panel para poder hacer el cierre ya. Hola, hola a todos, muy buenos días, acá escuchándolos con mucha atención, qué gran panel hoy estamos realizando. Juan Manuel, muchísimas gracias por aceptar la invitación, a William, a Natalie, Vanessa de la UNESCO, siempre por acompañarnos en esto que estamos haciendo desde acá, desde Medellín, como una ciudad del aprendizaje. Para nosotros hoy es muy, muy valioso poder continuar con todos, con este ejercicio, con estas webinars que hemos venido desarrollando en conjunto con la UNESCO, con el Instituto de Aprendizaje para toda la Vida, con toda esta estrategia que hemos venido desarrollando. Muchas preocupaciones, por supuesto, pero también muchas ocupaciones desde acá, desde la Secretaría de Educación. Ustedes han tocado temas hoy muy trascendentales para el futuro de la educación y en estos tiempos de pandemia, en este COVID-19, que además nos agarra sin estar muy preparados. Hoy venimos ya preparándonos para un supuesto regreso a clase. Ahora William lo mencionaba. Todavía no sabemos si sí estamos preparados y si vamos a regresar a clase ahora el 1 de agosto. Tenemos muchas comunicaciones de padres de familia, de maestros, estamos escuchándolos a todos y hay una gran preocupación del regreso a clase, pero también queda una gran reflexión y es que en algún momento hay que llegar, en algún momento nos toca recomenzar nuestra rutina. Muchos han llamado que no volver a la normalidad, sino a otra normalidad. Y bueno, aquí estamos también desde la Secretaría y por supuesto ustedes desde todas las entidades aliadas de la Secretaría de Educación de Medellín y que nos vienen acompañando con fama como un gran aliado nuestro acá en la ciudad de Medellín, en varios de los programas y con quien nos estamos acompañando para este regreso a clase.
Así que muchísimas gracias. Como les decía Yani, pues esto sigue, queda ahí en la red para quienes nos pudieron acompañar, ustedes desde sus instituciones para que compartan el link también y yo sé que nos vamos a seguir encontrando, ojalá muy pronto de frente, ojalá nos podamos ya conocer y vernos a los ojos y abrazar, que yo creo que ya está haciendo falta. Sin tanto alcohol de por medio y tanto gel y antiséptico de por medio y tapabocas, que bueno, de todos William es el más juicioso, William es el único que tiene tapabocas de todos nosotros acá, pero con seguridad sí, yo sí espero encontrarlos muy pronto a ustedes y que podamos compartir todo esto y que podamos compartir también todas estas experiencias que nos está dejando este COVID-19. Así que, sin más, un agradecimiento a UNESCO por acompañarnos en este proceso. Muchísimas gracias y los vamos a seguir invitando para nuevos encuentros virtuales. Hasta luego, hasta pronto. Muchísimas gracias, hasta pronto.